Hola, gracias a Dios que nos permite encontrarnos para el estudio de hoy. La lección para esta semana se titula Jesús el sacerdote fiel. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 7:26 y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué necesitamos a Jesús como sacerdote? Porque el pecado, al corromper nuestra naturaleza, no nos permite estar en la presencia de Dios, provocando un abismo entre Dios y nosotros. Porque nuestra naturaleza corrupta nos impide obedecer la ley de Dios. Porque el pecado nos hace malentender a Dios y su carácter, y nos lleva a verlo como iracundo y exigente. Hebreos, en los capítulos 5 al 7, se ocupa del sacerdocio de Jesús, de su origen, de su propósito, de la seguridad que nos ofrece, de las características de ese sacerdocio y de las implicaciones para la relación de Dios con los creyentes. Veamos las ideas principales de esta lección, comenzando con un sacerdote en representación de los seres humanos. Dios estableció el sacerdocio para tener un mediador entre Él y los pecadores. El sacerdote debía ser alguien misericordioso, que comprendiera las debilidades humanas. Hebreos 5 al 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue designado sacerdote por el Padre. Siendo de procedencia divina, adoptó nuestra naturaleza y se hizo humano para poder desempeñarse en esa función. Como nuestro sacerdote, no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo, porque nunca pecó. Pero aún así es alguien que nos entiende, porque Él también ha sufrido. Como humano, suplicó ser librado de la muerte, no de la muerte que enfrentamos nosotros, sino de la muerte segunda, que fue la que Él sufrió en el Calvario. Aprendió la obediencia no por ser desobediente, sino porque siendo el soberano del universo, quien siempre había sido obedecido, ahora Él debía obedecer. Por eso llegó a ser el autor de eterna salvación de los que le obedecen. El texto que recién leímos dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De acuerdo a Génesis 14, 18 al 20 y Hebreos 7, 1 al 3, Melquisedec era un rey y sacerdote que sirve como un tipo de Cristo. Melquisedec no era un ser celestial, ni fue una encarnación de Jesús en tiempos de Abraham. Lo que Pablo hace en Hebreos es usar el silencio de las Escrituras en cuanto a la genealogía, el nacimiento y la muerte de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús y del hecho de que Jesús es eterno. Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Jesús, que es rey y sacerdote, no fue sucesor de Melquisedec, aunque su sacerdocio fue similar al suyo, en el sentido de que su sacerdocio fue distinto, como señala Hebreos 7:15. En Cristo tenemos un sacerdote eficiente. De acuerdo a la ley dada por Dios, los sacerdotes debían ser levitas, pero la mediación de estos sacerdotes no era completa porque ellos eran imperfectos. Además, los sacrificios que ofrecían en su ministerio tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Esos sacrificios servían solamente para señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, que era el único que podía ofrecer una verdadera purificación del pecado. Tanto el sacerdocio como los sacrificios eran temporales, mientras aparecía Cristo, la realidad a la que señalaban. Cuando Cristo vino para ser constituido nuestro sacerdote, se hizo necesario hacer un cambio en la ley, porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley, como dice en Hebreos 7:12. Este cambio debía hacerse porque la ley del sacerdocio establecía que, para que alguien fuera sacerdote, debía ser levita descendiente de Aarón. Pero Jesús no era levita, era del linaje de Judá, por lo que le estaba prohibido ser sacerdote. En Hebreos, Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Y en cuanto a los sacrificios de animales, la venida de Jesús los eliminó, porque Él se ofreció como sacrificio perfecto y único. Como nuestro sacerdote, Jesús es un sacerdote eterno, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice en Hebreos 7, 16 y 25. Su ministerio nunca será superado. Nos ofrece salvación total y definitiva. Nos concede todos los beneficios otorgados por el nuevo pacto. Y más que perdonar nuestros pecados, pone su ley en nuestro corazón, lo que hará de nosotros nuevas personas capaces de compartir el Evangelio con el mundo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, como señala Hebreos 7:22. Jesús es la garantía del nuevo pacto. Y por ser Jesús eterno e indestructible, el pacto que el Padre hace con Él como nuestro representante es obligatorio y para siempre. En Cristo tenemos la total garantía y seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. En Cristo tenemos también un sacerdote sin pecado. En Hebreos 7:26 lo dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un sacerdote libre de culpa en su relación con Dios, que permaneció puro e intacto ante el mal a pesar de haber sido tentado en todo, que después de soportar y vencer aquí en la tierra, se sentó a la diestra de Dios y se mantuvo libre de pecado, y que fue exaltado por encima de todo lo que existe. Aunque es plenamente humano, no es pecador. Él es perfecto. No pecó ni se corrompió con el pecado. Es nuestro ejemplo. Nos enseña cómo conducirnos en nuestra vida y nos capacita para que podamos reflejar su carácter. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito.